El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Todo lo que necesitas saber sobre economía, exportación e importación. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en su programa Sátira, Aduanas y Comercio, hoy lunes 24 de febrero de este año 2020. Y pues bien, una disculpa, no se encuentra el día de hoy mi compañero Daniel Cabrera. Le mandamos un cordial saludo, espero que todo se encuentre bien. Y pues bueno, damos inicio a este su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Y pues bien amigos, hemos estado desde finales del año pasado, comienzos de este año con paradigmas y mil comentarios y pánico por parte de mucha gente respecto de las reformas fiscales para este año. Uno de ellos es la famosa razón de negocios. Razón de negocios que para muchos es algo novedoso, algo nuevo, algo actual, algo instaurado recientemente por nuestro sistema jurídico mexicano, nuestro sistema tributario. Y pues la realidad es que no, chicos, digo, para aquellos que están animando a decir, no, esto es nuevo y demás, esto ya viene tiempo atrás. Digo, hay algo que es la OCDE, es un organismo internacional en el cual México pertenece a través del grupo de los del G20, y se generan ciertas políticas tributarias o recomendaciones, acciones llamadas acciones BEPS, que es la base de acciones en contra de la base de la erosión de la base y el traslado de utilidades. Pero México ya venía con esto, cumpliendo de alguna forma o pretendiendo implementarlo y demás, nuestros tribunales, nuestra corte. Y digo, estamos a 2020, la reforma fiscal entró se conoció como tal en 2019, pero ¿qué creen? 10 años antes ya se venía hablando de esto. 10 años antes. ¿Vale? 10 años antes, entiendas, inclusive antes del 69, que fue en 2014, ¿vale? Entonces estamos hablando que en 2009 ya por ahí nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos iba dando un poquito de lo que de todo este caos, toda esta situación en la cual desde mi punto de vista, bueno, también se violentaba obviamente el derecho a presunción de inocencia, pero bueno, vamos a darle una breve lectura a esto. Voy a disponer de ustedes y les voy a comentar para aquellos que ven el programa o están escuchando el programa y quieran atender este criterio o conocerlo más a fondo. Es la tesis 167.560, ¿vale? Esta es publicada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en abril del 2009, ¿vale? Perteneciente a la novena época. Y nos dice brevemente así, chicos: causación de las contribuciones. La carga de la prueba de que un acto, hecho o negocio jurídico es artificioso recae en quien hace la afirmación correspondiente. Importante respecto a todo esto, vamos a darle con el lectura al contenido que nos dice: las operaciones no prohibidas legalmente que llevan a cabo los contribuyentes, entre ellas las inversiones de acciones, cuentan con presunción de licitud, sin que en ello coincide el que no se presenten como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por lo tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tiene como propósito especulativo que únicamente pretende eludir
el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo así, la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente, existe una razón de negocios para la realización de la operación, al efectuar la transacción podría razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación, o bien la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada una no son más que de aproximación, que no pretende ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación o sobre su plena validez. Repito, esta es una tesis aislada de abril de 2009, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia bajo el número de registro 167-560. ¿Vale? Hasta aquí ya tenemos nosotros el antecedente desde el 2009. ¿Vale? Ahora, importante con todo esto que estamos comentando, quiero que ustedes tengan en consideración que antes de esta reforma ya venimos arrastrando varias situaciones. Al efecto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el mes de octubre del año pasado publica una jurisprudencia como tal, procedente por la sala, misma que procede de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número 8 romano P-1AS-643, que dice: razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que llevan a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Digo, vamos a ir desmenuzando, pero fíjense cómo de alguna forma este quinto, vamos a hablar de la razón de negocios que se encuentra regulada en el quinto A del propio Código Fiscal de la Federación para este 2020, cómo empieza a tejerse todo esto, ¿vale? Vamos a dar lectura con esta jurisprudencia. Dice: legalmente no existe una definición de la expresión razón de negocios. Sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Es decir, se trata de una razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación, desarrollo de relaciones de largo plazo con sus clientes y proveedores. Ahora bien, del contenido de la tesis, punto 40 romano, -7 romano, diagonal 2009, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es esta tesis que está haciendo referencias a la que leí inicialmente o con antelación a esta, para que ustedes te tomen en cuenta. Con relación a esta tesis, dice: puede válidamente concluirse que las razones de negocio sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa, y en cada caso dependerá de la valoración de la totalidad de los elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto.
Por ello, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aludida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. Por lo que una vez que se sustentan las razones por las cuales no se reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la existencia y regularidad de la operación. Ojo, importante con esto, amigos, hay que tener en consideración que la razón de negocios no se va a concluir simplemente a razón de esto que estamos comentando, a que la autoridad presuma de manera arbitraria la inexistencia no de esa razón de negocios. Para poder llegar a esa conclusión, decimos, debe sustentarla en otras pruebas de manera vinculada, no solamente en el hecho de que la autoridad pueda presumir que es artificiosa, en virtud de que no genera ganancias extraordinarias, no benefician al accionista o no propician una generación de valor, creación o desarrollo de relaciones a largo plazo con sus clientes y proveedores. ¿Por qué digo esto? No, porque precisamente esta tesis lo prevé. No debe ser simplemente porque la autoridad considere que no se cumple con eso, sino en atención a diversos elementos. Ahora bien, vamos a empezar a dar lectura a este artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación. Ojo, no paso por alto, digo, para que aquellos que nos ven en el programa, no paso por alto el hecho de que estamos hablando de materia de comercio exterior y lo voy a llevar hacia ese rubro, ¿vale? Pero sí es importante porque aquí también nos va a pegar en esta materia. No necesariamente es en impuestos federales como tal, IVA y ISR, no, sino también en comercio exterior podemos llevarlo a cabo, ¿vale? O la autoridad podría llevarlo a cabo, ¿vale? Artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. ¿Qué quiere decir esto o cómo podemos entender esto? Dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, es decir, podemos hablar de una deducción, de un acreditamiento, de una exención, etc. Diversos supuestos que nos pueden dar un beneficio fiscal directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio razonablemente esperado por el contribuyente. O sea, le van a dar un efecto inverso. Ahora, aquí un beneficio económico razonablemente esperado al contribuyente. ¿Qué hablamos? Hablamos entonces de una especulación comercial. Y estamos desmenuzando esto. ¿Y qué es una especulación comercial? Bueno, pues fíjense que aquí buscando de alguna forma algo sobre la especulación, encontré una definición muy sencillita y que nos lo dice de una manera muy clara, ¿no? La especulación es un conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen como fin obtener un beneficio económico aprovechando la fluctuación de precios en el tiempo mediante la inversión de capital, es decir, compra, vende barato, ha tenido también obviamente a la oferta y la demanda, al costo-beneficio y demás, ¿vale? Pero importante de todo esto, que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, que la razón de negocios como tal que nos establece este código va un poquito agresivo, o bastante agresivo, tiene sus peculiaridades. No se reformó el artículo 69B, eso es algo que dejamos importante, pero muchos pasan por alto que ese 69B se amalgama a partir de este 2020 con este artículo quinto A. Entonces, hablar de 69B nos va a implicar hablar de un artículo quinto A. Y ojo, recordar que tanto el artículo 69B como el artículo quinto A tiene su mecánica para la presunción de operaciones,
¿vale? Entonces, no sé cómo ando en tiempo para continuar o mandamos a comerciales, ya me informarán camina, me queda un minutito. Bueno, entonces, para no dejar cerrada la idea o lo que estamos planteando en este programa, pues bueno, recuerden que se les invita a que ustedes desean estudiar una licenciatura, ya sea en este caso contaduría o derecho, pues pueden acudir aquí a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y con todo gusto serán atendidos, orientados y créanme que en verdad se volverán unos especialistas en estas materias, ¿vale? Por otra parte, si ustedes gustan ampliar su conocimiento, pues bueno, contamos con varias maestrías, tales como en Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Amparo, en una especialidad en materia de antilavado y compliance fiscal, y maestría en Derecho Familiar, ¿vale? Pidan informes aquí en su facultad, Facultad Judicial de Derecho Tributario, y con gusto serán atendidos. Regresamos, amigos. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. ¿Tienes casta de campeón? Descúbrelo todos los lunes en punto de las 12 p.m. con Cristian Espinosa y Omar Galicia, quienes te darán el mejor resumen deportivo de la jornada, en vivo, por Radio Lex. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa, se llama Sátira, Aduanas y Comercio. Y pues bien, decíamos por ahí, o comenzamos con nuestro primer párrafo del artículo 5A, y algo importante que debemos tomar en consideración con todo esto es que la autoridad, obviamente, esta razón de negocios la va a evaluar a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Pero ojo, no es que inmediatamente en la orden nos damos el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad, necesariamente se analice o se evalúe o sea el momento indicado
para analizarse la razón de negocios. ¿Esta razón de qué? A razón del propio artículo quinto A, vamos a darle lectura a su segundo párrafo para que usted tenga conocimiento, que dice así. En el ejercicio de su facultad de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refieren la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal, o en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción cuarta del artículo 48 de este código, hablando de Código Fiscal. ¿Vale? O en la resolución provisional a la que se refiere la fracción segunda del artículo 53b, revisión electrónica de este código, y que hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar. Es decir, una vez transcurridos los 20 días que el contribuyente tiene para aportar pruebas o manifestar su alegato, hablando de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, de esos 20 días y 15 días tratándose de una revisión electrónica, la autoridad no puede desconocer los efectos fiscales. Aquí entra algo muy importante que quiero que ustedes tengan en consideración. Muchas veces nos ha tocado en auditorías, y eso pues es beneficio del contribuyente, ¿no? Por los vicios que genera. Nos ha tocado que muchas veces el auditor, no sé, yo no dudo que sepa, o sea, al final de cuentas no dudo, por algo está, o debería por tener los conocimientos, pero ¿qué sucede? Muchas veces los auditores avientan la puntada de calificar, de evaluar. Es decir, ¿tú qué crees? Eres una empresa que vende facturas o que compra facturas o XYZ, ¿vale? Eso no lo puede hacer. Entonces, es importante dejar claro que de conformidad con este artículo o este segundo párrafo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad no puede con antelación en el oficio de observaciones o en la última acta parcial hacer del conocimiento a la autoridad del contribuyente o advertir que en determinado momento no hay una razón de negocios, ¿vale? Ya que en este caso, entiéndase aquí el punto que la autoridad lo podrá hacer en determinado momento, repito, en la última acta parcial o en el oficio de observaciones, ¿vale? Pero, ojo, es importante que ustedes tengan en consideración que esto es una vez que hayan transcurrido los plazos de 20 días. Es decir, ya transcurrieron los 20 días, hablando de una visita domiciliaria, que implica que entonces en el acta final la autoridad va a poder en determinado momento entrar a la calificación y análisis de la existencia o inexistencia de una razón de negocios, ¿vale? En el oficio de observaciones, ¿qué pasa? Ya el oficio de observaciones se nos da a conocer, tiene 20 días, pues prácticamente aquí es esperar a la determinativa, ¿vale? Entonces, aquí fíjense lo que nos dice el párrafo tercero. Dice, antes de la emisión de la última acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución provisional a la que se hace referencia en el párrafo anterior, decíamos la del 53B, que es una revisión electrónica, deberá someter en el caso al órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, es decir, un órgano bipartita de alguna forma entre SAT y Hacienda, ¿vale? Y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. Es decir, este órgano
colegiado, este órgano bipartita, va a poder autorizar, en este caso, al personal actuante, para que en dado caso se dé la opinión favorable de aplicar la presunción de inexistencia de una razón de negocios, ¿vale? Ahora, en este caso, de no recibir la opinión del órgano colegiado dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. Es decir, no es procedente en determinado momento la aplicación de este artículo hacia el contribuyente, de no darse en 2 meses. ¿Vale? Las disposiciones relativas al referido órgano se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, todo la mecánica y todas las facultades y disposiciones relativas a este órgano bipartita, ¿vale?, se darán a conocer mediante reglas de carácter general, mismas que están ahorita prácticamente en el horno. ¿Vale? Entonces, importante aquí que dice, antes de la emisión de la última acta parcial o del oficio de observaciones, la autoridad deberá someter, en su caso, al órgano colegiado. ¿Qué quiere decir esto, señores? Para que ustedes tengan en consideración. Si bien es cierto, nos dice el párrafo anterior, que la autoridad no puede hacerlo en determinado momento, la presunción, ¿vale?, dentro de la auditoría, ojo, importante que no se nos escape la regla este tercer párrafo, ¿vale? La autoridad, en este caso, lo que tiene que hacer, o bueno, el auditor, ¿vale?, todos los auditores, visitadores y demás, es dar vista o dar aviso a este órgano bipartita, entiéndase entre Hacienda y SAT, de esta situación, para que en determinado momento, una vez que ya en el acta, en el último acta parcial, o para cuando llegue el momento de la última acta parcial o de la emisión del oficio de observaciones, ya se tenga en determinado momento la autorización o no de generar, bueno, ya se estén en posibilidad de que se emita esa opinión o esa respuesta por parte de este órgano, ¿vale?, a fin de que se considere positiva o no la aplicación de este artículo 5A, ¿vale? Pero sí importante que dejemos claro en determinado momento que primeramente la autoridad tendrá que dar a conocer los hechos o considerar, darle a conocer los hechos jurídicos que carecen de una aparente razón de negocios, ¿vale?, con base en los hechos y circunstancias, documentos que el contribuyente haya entregado y que obviamente la autoridad haya tenido conocimiento con base en el ejercicio de sus facultades de comprobación, ¿vale?, hasta el momento en el que se dé a conocer el oficio de observaciones o la última acta parcial. ¿Para qué? Para que cuente con ese plazo para desvirtuar las observaciones o presunciones de la autoridad. Ahora, importante, aquí viene la famosa presunción de la autoridad, y eso es lo que siempre, es una de las cosas que yo siempre he atacado, ¿no? La autoridad podrá presumir, párrafo cuarto, estoy en párrafo cuarto ya, la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, hablábamos de una especulación, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Entramos, y aquí es donde se hace
un relajo, por no decir otra cosa, en el cual en determinado momento yo quiero plantear aquí la postura de su servidor. O sea, primero, la presunción de la autoridad. Ok, sí. Si bien es cierto, le respetas la garantía de audiencia, le respetarás la garantía de audiencia al contribuyente para desvirtuar en plazo de 20 días, hablando de oficio de observaciones, o visita domiciliaria, y 15 días hablándose de una revisión electrónica. Es importante dejar aquí claro que la autoridad, o de conforme con este artículo, dice que puede presumir que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. ¿Qué entendemos por esto? Es algo que hasta cierto punto considero un poco gravoso. La autoridad va a poder recaracterizar, ¿vale? Y atender al beneficio económico. Esas son situaciones que son hasta cierto punto injustas, repito. Si bien es cierto, la autoridad puede o podrá, más bien deberá darle el derecho a audiencia al contribuyente, el tema de razón de negocios, atendiendo al beneficio económico que se alcanza a través de actos jurídicos en proporción a que sean mínimos y gravosos. O sea, ¿cuál es el patrón que te da esto? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo lo cuantifica la autoridad? ¿Cómo podrá cuantificarlo la autoridad? Entra en determinado momento, y dejo claro aquí que un beneficio fiscal lo vamos a entender en determinado momento como la reducción, eliminación o diferimiento total, temporal, parcial de una contribución, ¿vale? A través de diversas figuras tales como es la deducción, la exención, la no sujeción, la falta de reconocimiento de una ganancia, el ajuste o no en la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, que bueno, ahí vamos no hablo de acreditamiento, no de compensación, que ya está prohibido, ¿vale? El cambio de régimen fiscal. O sea, en situaciones que en determinado momento la autoridad va a poder considerar como el beneficio fiscal que se le atribuye a una presunción de inexistencia de razón de negocios, ¿vale? Ahora, hablar de esto es hasta cierto punto de vista por parte de su servidor, es una razón de negocios que me justifique que realmente tuviste o se potencializaron tus ganancias, tus utilidades, y obviamente en proporción a la participación del fisco que el fisco tendría que tener, ¿no? Y entendamos que a mayor ingreso, pues mayor impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tu ingreso es mayor y aparentemente también tu gasto es muchísimo más mayor y prácticamente no hay un crecimiento como tal? Pues bueno, la autoridad te va a poder criticar o juzgar de alguna forma precisamente tus deducciones, tal como se hace con el 69, para considerar que ciertos actos jurídicos son artificiosos. Y esos actos jurídicos artificiosos, obviamente, no siendo de alguna forma elusivos, o sea, sino bajo la justificación de razón de negocios, no de una alusión fiscal, pues bueno, la autoridad va a poderle darle un efecto inverso a esta situación y considerar que es una operación o un acto jurídico artificioso, es decir, falso, que no hay una verdadera razón de negocios. Y que esa razón de negocios, pues efectivamente, pues, digo, la autoridad va a decir, no se dio. Pero vuelvo a lo mismo, el término de presunción. ¿Cuáles son esos estándares que tomará la autoridad para decir que hay una presunción? ¿Por qué? Porque la especulación económica, entendamos desde un punto de vista, y digo respeto, no soy economista, pero si bien es cierto, puede haber un estudio de valoración de precios, fluctuación de precios, estimativas de ganancias, tenientes a un estudio de oferta y demanda y demás, ojo, es especulativo. Cada uno iniciamos un proyecto o un acto jurídico o comercial
pretendiendo una ganancia económica. Y que muchas veces, entiéndase, son reales y el negocio no sale, el negocio no da, no fue lo que uno esperó. Entonces, porque no, el negocio no dio lo que uno esperaba, y siendo actos jurídicos reales y no artificiosos, como dice la autoridad, o va a presumirlo la autoridad, ya no hay una razón de negocios. Entonces, eso es lo grave de esto, y que, digo, sí estaremos viendo aquí o esperando, obviamente, toda la resolución miscelánea que establezca, obviamente, la mecánica de cómo se va a llevar a cabo esto, porque, señores, aquí hay una subjetividad, así lo digo yo, tal cual una subjetividad en este sentido para la valoración o no de la presunción de que existe o no una razón de negocios. ¿Vale? Nos vamos, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Regresamos. Estás escuchando Sátira, Aduanas y Comercio. En un momento continuamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si necesitas asesoría jurídica, recuerda escuchar Cultura Jurídica. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estamos de vuelta con Sátira, Aduanas y Comercio. Regresamos aquí a su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Y hay algo importante en razón a lo que les comentaba. El artículo 5A, si ustedes como lo vamos viendo, ya les decía, el artículo 5A habla de beneficios fiscales con cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución, ¿vale? Mismo que puede ser alcanzado a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes, ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago, o la actividad o un cambio de régimen fiscal, ¿vale? Se considera como un beneficio económico razonablemente esperado
perdón, el penúltimo párrafo dice, se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considera como parte del beneficio económico razonablemente esperado. Bueno, eso es definitivo, ¿vale? Ahora, hay que tener en consideración que este penúltimo párrafo nos está hablando precisamente de que esa razón de negocio será cuando obviamente se busque o habrá un beneficio económico, valga la expresión, mejor dicho, un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones busquen precisamente una optimización en la empresa, en el negocio, en las ganancias, en las utilidades, en los activos y demás, ¿vale? Aquí lo importante es que busquen, ¿vale?, generar ingresos. Repito lo que yo estaba diciendo hace rato. ¿Y si no se generan los ingresos? ¿Y si no se genera ese crecimiento? Deja la autoridad la presunción de que se establezca que no hay una razón de negocios. Señores, hay muchos factores dentro y aquí me comprometo a traer un economista para que nos hable más propio de esto, pero hay factores económicos de mercado, valga la expresión, que afectan una especulación lucrativa, que afectan una especulación comercial y que precisamente a veces hace que no se dé el crecimiento. Entonces, si no se observa ese crecimiento por parte de la autoridad o no lo hay, no lo advierte, va a considerar como artificiosa la operación. Hasta dónde es legal, hasta dónde sería ilegal. Digo, legal obviamente porque está en ley, pero hablamos de ajustado a derecho. ¿Dónde será? ¿Vale? Ahora, esto es importante que ustedes tengan en consideración que nosotros debemos contar con algo muy importante, que es la materialidad, señores. La materialidad de nuestras operaciones es lo que nos va a dar en gran parte de todo esto nuestras herramientas para poder defenderlo, ¿vale? Hablábamos en nuestro programa que es comercio exterior, pues, imagínense que una importación, vamos a pensar, nos digan que no se justifica la compra o la importación de ciertas mercancías, ciertos insumos, ¿vale? Que es artificioso, que no hay una razón de negocio, que no era un gasto, valga la expresión, porque aquí también se va a cruzar eso, que no es un gasto estrictamente indispensable para la operación. Entonces, aquí lo digo, ya eso ya es de unos años para acá y es muy, muy complejo. Aquí prácticamente el que tiene que probar será el contribuyente, la materialidad de sus operaciones. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta todo esto. Es importante que ustedes consideren, y para cerrar el tema, ¿no?, debemos considerar dentro de esto hablar de una razón de negocios. Es factible, o podemos considerar factible, que la vamos a aprobar, y para eso debemos cuidar. Digo, este programa tratamos de hacer esto. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a poder acreditar esa razón de negocios? Pues bueno, muchas veces decía yo desde correos electrónicos, pues bueno, vamos a buscar si genera un análisis respecto a la necesidad o la pertinencia de adquirir un bien o contratar un servicio,
¿vale? Ejemplo, nuestros proveedores, oye, ¿por qué me conviene contratarte, no? Digo, eso entiéndase que hasta una auditoría se cuestiona hoy por hoy, ¿no? Oye, ¿por qué contrataste a este proveedor? ¿Qué representó para ti? ¿Cómo lo conociste? ¿En qué ventajas te dio? Ese tipo de situaciones que ustedes las tengan y las consideran, ¿para qué? Para documentarlos, para precisamente quitar esa presunción de artificioso que da la autoridad, ¿vale? Importante. Los documentos, todo lo que decimos por ahí entregables, ¿no? En relación al ofrecimiento de los bienes o servicios. No estoy hablando de la prestación como tal, sino de, oye, ¿en qué consistió? ¿Cómo consistió? ¿Cómo te ofrecieron los servicios? ¿Cómo se dio la mecánica? ¿Cómo se negoció? Todo ese tipo de situaciones que nos vayan a ir justificando una razón de negocio, ¿vale? Documentos que nos acreditan las negociaciones previas a la contratación. Importante, les decía yo en programas anteriores, no sé si, no recuerdo si en de sátiras, adoras y comercio, o en sátira de hecho algo más, pero creo que en alguno de esos lo comenté. Importante, hoy por hoy, les decía yo, en una auditoría, la autoridad ya inclusive nos pregunta, ¿cómo negociaron? ¿Cómo te asesoraste de que con quien negociabas tenía las facultades o que era apoderado, etc.? Entonces, todos ese tipo de situaciones, atendiendo una negociación de las contraprestaciones o la forma en la que se va a contratar un bien o una serie de servicios, pues bueno, documentémoslo también, válido tenerlo hasta en el correo electrónico, ¿vale? Que lo envíen por correo electrónico. Acuérdense, esto relacionado con el punto que yo les comentaba de la fecha cierta, ¿vale? Entonces, otra situación importante, documentos que acrediten el cumplimiento de los compromisos pactados, ¿no? Ejemplo, ¿sabes qué? Te doy un reporte mensual en el cual se hacen constar las operaciones o servicios o bienes entregados, prestados, suministrados durante un periodo, vamos a ponerlo mensualmente, ¿no? La supervisión de trabajos, documentos que acreditan la supervisión de trabajos. Oye, me entregaste un reporte, ok, ese reporte yo le hice observaciones, no le hice observaciones, el detalle de esto como tal, ¿no? Entregables, pues, volvamos a lo mismo, órdenes de compra, entradas, salidas, almacén, auxiliares, correos electrónicos, comunicaciones, contratos, todo lo que haya, tenerlo en consideración como tal, ¿vale? Importante, y lo que se les pasa muchas veces, no tengo nada en contra de mis amigos contadores, pero muchas veces hay errores en el registro, ¿no? Entonces, considerar que los documentos y asientos contables que acrediten de una forma clara y precisa, se acredita de una forma clara y precisa el pago y la efectiva realización del pago, valga la expresión, ¿vale? Así como los documentos relacionados con la operación, ¿vale? Entonces, aquí importante, ¿no? O sea, si tenemos con opiniones de algunos asesores, especialistas en relación a la pertinencia de los bienes o servicios que se van a contratar, ¿vale? O el proveedor como tal, de alguna forma que sea investigado, revisado, ejemplo, requiriendo su opinión de cumplimiento, si tiene alguna certificación ISO, una currícula, todo lo que de alguna forma evidencie la razón de negocios, la razón por la cual contratamos con ese proveedor o con ese cliente, ¿vale? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en consideración todos aquellos elementos que, ojo, importantísimo esto, todos los elementos que nos llevaron de manera inicial a contratar los bienes o servicios de un proveedor, ¿vale? Para obviamente justificar nuestra razón de negocios. Prospere o no económicamente, aquí es donde se quiere, y digo, apenas va empezando este rollo de razón de negocios en 2020 formalmente en términos de un procedimiento instanciado como tal, ¿vale? Pero ojo, importante con esto, puede suceder que la autoridad va a presumir y va a decir, o como sucede hoy por hoy con el 69B, que hoy todo lo que hacen en una auditoría es buscar 69 y presumir 69, ya sea por EFOS o EDOS, es decir, quien emite o quien adquiere facturación electrónica con actos jurídicos simulados o falsos, ¿vale? Lo mismo va a pasar con la razón de negocios. No dejemos que la autoridad de alguna forma nos presuma que no existe una razón de negocios. Entonces, mientras nosotros
conservemos o demos materialidad a esa razón de negocios, atendiendo a estos últimos supuestos que estamos comentando o elementos que estamos considerando, señores, la autoridad no nos va a poder echar para atrás nada de eso. ¿Vale? Entonces, dejemos esto claro, y digo, muchos hoy viven, o anterior a este ejercicio 2020, muchos vivían una auditoría con ciertos cuestionarios y preguntas de la autoridad que precisamente iban a esto, a acreditar o pretender la autoridad advertir que no existe una razón de negocios y consecuentemente que no hay una materialidad de las operaciones. ¿Vale? Esto obviamente relacionado y concatenado de alguna forma con el artículo 69 del propio Código Fiscal de la Federación. Y pues bien, amigos, se nos está acabando prácticamente el tiempo del programa. Si tienen alguna duda, inquietud o comentario respecto a esto, háganmelo saber a mi WhatsApp o aquí a la radio, al programa Radio Lex. Recuerden, mi teléfono es 55 22 46 23 52, teléfonos de oficina 47 52 45 77 y la página web www.bpasociados.com, ¿vale? Y mi correo es victorhugobpmx@hotmail.com o v.barrios@bpasociados.com. Pues bueno, nos vemos amigos, y nos vemos el próximo lunes en su programa Sátira, Aduanas y Comercio. Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio.